Gracias una vez más a todos los que se conectan. Vaya conmigo a la escritura, al libro de los Hechos, capítulo 13. Saben ustedes que estamos haciendo un estudio del libro de los Hechos, de todas estas historias maravillosas que hay, que hemos encontrado acá, y de todo lo que hemos podido aprender acerca de estas historias maravillosas. Así que vaya conmigo a Hechos capítulo 13. La semana pasada estuvimos analizando Hechos capítulo 12, pues ahora vamos a saltar al siguiente capítulo y vamos a seguir descubriendo cosas muy interesantes, sobre todo en los primeros versículos de este capítulo. Dice la Biblia, Hechos 13, del 1 al 12. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también era Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Bueno, damos los primeros pasos en este estudio. Como ustedes saben, vamos a hacer un análisis del texto, vamos a tratar de desmenuzar estos versículos para entender el contexto de lo que sucede, y después hacemos nuestra aplicación a la vida diaria. Hemos titulado este mensaje Sirviendo eficientemente. Y es que cuando llega un momento en que nosotros hemos sido tocados por el Espíritu Santo y estamos convencidos del mensaje de Dios y de la urgencia de poderlo compartir con otros, es a donde nace en nuestro corazón el deseo de servir a Dios desde cualquier trinchera. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene ciertos dones. Algunos de ellos son en la alabanza, hay unos que cantan, hay unos que tocan algún instrumento musical, hay otros que son muy buenos para enseñar, hay otros que son buenos para ir a visitar a los enfermos, para conversar en el uno a uno, hay otros que hablan a las masas, hay otros que son evangelistas, hay otros que son pastores, que cuidan a las ovejas, etcétera, etcétera. A cada uno Dios le ha dado algo especial para poderlo hacer. Entonces acá vemos cómo se ha ido desarrollando la iglesia cristiana. Usted ha visto desde el principio de nuestro estudio, el capítulo 1 del libro de los Hechos, cómo se ha ido desarrollando la iglesia cristiana, cómo ha ido avanzando, cómo se ha ido solidificando y cómo ha ido abriendo los caminos también, cómo empezaron predicándole únicamente a los judíos y después, bajo las órdenes de Dios, empezaron a abrir los alcances de la palabra de Dios hasta los gentiles, es decir, aquellas personas que no eran judíos. Y hemos ido viendo todas las persecuciones, todos los problemas que la iglesia enfrentó y cómo lograron salir adelante. En esta oportunidad no es que estemos enfrentando una persecución, sino que vamos a ver cómo ya a este punto de la historia la iglesia estaba organizándose y tenían estrategias bien armadas. Pero lo que me gusta es lo que vamos a encontrar en los primeros dos versículos, y es la manera tan homogénea en la cual se estaba conformando el grupo de cristianos que estaban compartiendo el evangelio. Y no solo esto,
En los últimos días, en los últimos años, se ha hablado mucho de la inclusión y la inclusión y la inclusión y la inclusión, que para algunos esa palabra de la inclusión ha llegado a ser mala palabra y para otros ha llegado a ser una palabra de batalla, de guerra. Yo voy a usar esa palabra hoy, pero en ninguno de los contextos modernos, para que nadie esté prejuiciado con respecto a esta palabra. Pero cuando nosotros analizamos el texto en sus primeros versículos, nos damos cuenta que aquí hay una verdadera inclusión. Y es que este grupo se conformó de personas con vidas formadas en diferentes contextos. Es impresionante cómo Dios empezó a armar este equipo para que fueran a un lugar determinado a compartir la palabra. Y después de ese equipo que se había conformado y que estaba trabajando muy bien, el Señor saca una pareja y dice, ok, de ustedes, que me gusta cómo trabajan, voy a sacar a estos dos porque los tengo que mandar a una misión especial. Y vemos esto ya, vamos a ir analizando entonces este texto. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahí ya estamos viendo de que hay dos corrientes de servicio. Los profetas, es decir, aquellos que hablaban en el nombre de Dios, autorizados por Dios, una palabra que verdaderamente venía hacia la iglesia y que la iglesia necesitaba escuchar, comprobada. Y los maestros eran personas que, por supuesto, usted ya sabe, tomaban el tiempo de hacer un discipulado, de hacer lo que hoy, para poder hablar en los ejemplos de nuestro tiempo, una escuela dominical, un discipulado, un instituto bíblico de teología, etcétera, etcétera. Habían personas que tenían el don de la enseñanza. Entonces, cuando ellos escogen profetas y maestros, a continuación viene una lista de 5 nombres. Analicemos esos nombres. Bernabé era el primero. Ustedes se acuerdan que Bernabé era uno de los discípulos de Jesucristo y que estaba él ya sirviendo. Lo hemos analizado y analizamos el perfil de Bernabé en unos estudios anteriores. Después vino Simón, el que se llamaba Níger. Interesante. Vamos a hablar un poco acerca de este Simón, porque hay varios Simones en la Escritura, pero es necesario que nosotros tengamos claro que no era Simón Pedro, ¿verdad? Porque acuérdense que así se le llamaba también a Pedro el apóstol, sino que Simón, llamado Níger, tenía una característica, y es que era de ascendencia. La palabra Níger traducida al español significa negro, y no es una palabra en la cual nosotros estamos ofendiendo a nadie, sino le decían así porque esa era su descendencia, ese era el color de su piel. O sea que dentro de este equipo estaba Bernabé, que venía de servir con los apóstoles, era un discípulo que había servido con los apóstoles, y parte de su equipo lo conformó Simón, que era una persona que venía de la zona de Turquía o de África, podemos decirlo, y el color de su piel era oscuro y era parte de este equipo. Después decía Lucio de Cirene. Este era otro personaje que ustedes y yo podemos analizar. Y Lucio significa nacido de día. Esa era la traducción de un nombre latín. Había un diminutivo que se utilizaba en aquella época para los Lucios y era Lucas. De alguna manera se mencionaba de esa forma, y ese era como el apodo cariñoso que le ponían a los Lucios. Les decían Lucas, y fue probablemente uno de los primeros misioneros de la iglesia cristiana de la época, o la iglesia primitiva. Vemos cómo este hombre estaba preparado para poder ir a servir y ser parte de este equipo. Una de las cosas interesantes de estos nombres que ustedes y yo podemos encontrar acá, de estos 5 hombres, ya llevamos 3, ya llevamos a Bernabé, a Simón Níger, y estamos viendo acá también a Lucio. Nos damos cuenta que son personas que no fueron mencionadas después en la Escritura, aparecen acá, escogen a Bernabé y a Saulo, dice la Biblia un poco más adelante, y después ni Lucio ni estos otros hombres vuelven a ser mencionados en la palabra. Pero suficiente es una vez ser mencionados en la Biblia. Imagínense qué honor, ¿verdad? Qué bendición. Entonces era Lucio de Cirene. Cirene era un pueblo. Recuerden que allá a veces uno no utilizaba su apellido
familiar, sino que utilizaba la región por la que venía. Y no siempre ese, digamos, apellido o ese nombre que se adoptaba era necesariamente un nombre familiar. Después está otro hombre llamado Manaén. Y este es interesante también, porque él se había criado junto a Herodes el tetrarca. Se había criado con él, había crecido con él. Entonces tenemos a Bernabé, que era un apóstol de Jesucristo, que había trabajado con los apóstoles. Tenemos a Simón, que venía de una zona de África en aquel tiempo. Tenemos a Lucio de Cirene. Y tenemos a Manaén, que había crecido con un tetrarca, imagínense. O sea, había ido Manaén, estoy aquí entrando en el campo especulativo, a la escuela más cara de la región, había ido al country club, había crecido en un ambiente de opulencia, y su mejor amigo era nada menos y nada más que Herodes el tetrarca. ¿Quién era Herodes el tetrarca? ¿O qué significa esa palabra? Bueno, es una palabra griega que significa que reina sobre la cuarta parte de una región. Y es que Marco Antonio nombró a Herodes el Grande como el primer tetrarca y después hasta lo mencionó como un rey. Y todo esto empezó cuando Felipe decide dividir Tesalía. Felipe de Macedonia divide Tesalía en 4 partes y las llamó tetrarquías. Y una vez dividió estas 4 partes, puso a una persona encargada de cada una de esas partes. Por eso se llamaba tetrarca. Aunque en algunos escritos históricos y en la misma Biblia podemos encontrar que se le llama rey. Por supuesto, reinaba nada más en esa tetrarquía, que era esa cuarta parte de un todo. Y todo esto lo había, por supuesto, puesto el rey Herodes el Grande. Entonces vemos cómo toda esta historia tiene sentido. Y todo esto, y de lo que mucho me gusta acerca de lo que leemos, es que como hay tanto nombre y como hay estos relatos están ricos en detalles, todo esto es verificable históricamente. De manera que lo que la Biblia nos está diciendo es también verificable desde el punto de vista arqueológico, antropológico, y nos damos cuenta que todas estas personas existieron realmente. Entonces volvemos con esto. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. El número 5 es Saulo. Vimos en el estudio pasado cómo Saulo de Tarso reaparece en las historias bíblicas después de una breve ausencia en la Biblia. Es breve en la Biblia, sin embargo dijimos también que algunos estudiosos dicen que Saulo tardó entre 12, 14 o 15 años en prepararse para volver a retomar el ministerio del servicio a Dios, y es aquí donde todavía aparece como Saulo. En el capítulo anterior, en Hechos capítulo 12, recuerden ustedes, estudiamos también que se llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús en Antioquía, y ese era súper importante ese dato que tuvimos. Antioquía es el nombre de 2 ciudades. Entonces tenemos que estar claros a dónde se va. Si usted tiene acceso a internet, puede buscar los mapas bíblicos de ese tiempo para que se ubique geográficamente desde dónde caminaban, hacia dónde caminaban, a dónde navegaban, cuáles eran los lugares geográficos que se cubría en la misión de la predicación de la palabra. Entonces estaban estas 2 ciudades, Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. La Antioquía de Siria era una ciudad muy cosmopolita situada sobre el río Orontes, y esto quedaba a 26 kilómetros del Mediterráneo y unos 480 kilómetros más o menos de Jerusalén. Y después tenemos a la ciudad de Antioquía de Pisidia, y esto estaba en el corazón de la Asia Menor, a unos 240 kilómetros al este de Filadelfia, que eso más o menos sería por Turquía en este tiempo. Filadelfia, recuerde que era una de las iglesias que se mencionan en el Apocalipsis. Esta fue fundada por Seleuco Nicanor y dominaba las rutas comerciales entre Éfeso y el Oriente. Y esta ciudad, Éfeso, que se menciona en la Biblia, es parte de Turquía también en el presente. Y ahí tenía como sede el procónsul romano, que gozaba de muchos privilegios y era una ciudad de mucha importancia en las épocas
de comercio, etcétera. Entonces estamos ubicados en que la primera Antioquía, donde se les llamó a ellos cristianos, es la Antioquía de Siria, pero ellos empezaron a caminar y llegaron hasta esta otra Antioquía, en donde aquí habían sembrado los cimientos como el centro de operaciones de las misiones del Señor Jesucristo. Entonces todo esto está pasando en esto. Entonces no hemos pasado los primeros 2 versículos, vea toda la riqueza que hay acá. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, de Pisidia, de eso estamos hablando, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con el rey Herodes el tetrarca, y Saulo, un equipo conformado por 5 personas. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Es importante que todos, aunque tengamos un trasfondo diferente, aunque hayamos venido de familias que no tienen nada que ver el uno con el otro, que nuestras preparaciones académicas, nuestras preparaciones de nuestra vida hayan sido distintas o hayan sido diferentes, aunque hayamos vivido otro tipo de cosas, cuando estamos reunidos sirviendo a Dios, todos somos iguales. No hay preferidos delante de Dios, todos somos iguales. No importa que Manaén haya crecido con el tetrarca y haya tenido todas las comodidades del mundo, o no importa que Simeón haya venido de un país de África y tuviera la piel oscura, no importa que Saulo haya sido preparado en las mejores universidades y que asolaba a los cristianos y mataba a los cristianos. Todos ellos hoy estaban con un mismo sentir, que es el sentir que debemos tener como iglesia, y es servir a Dios y estar atentos a lo que dice el Espíritu Santo. Y eso era lo que estaba pasando ahí. Ellos estaban ministrando al Señor y estaban ayunando también, que son todas las herramientas que tenemos los cristianos: el ayuno, la oración, la lectura de la palabra de Dios, el servicio, escuchar la palabra, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Dentro de estos 5 vino el Espíritu Santo y dijo: voy a repartir a cada uno una tarea. Estos 2 los voy a poner juntos, porque Dios ya había visto algo en esa pareja, que podían hacer bien un trabajo, que podían realizar completos, en los que ambos se podían compaginar bien y salir a hacer la obra de Dios. Entonces el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto tiene todo un protocolo espiritual. No es solo decir: sí, va, en el nombre de Jesús andate, gracias a Dios, y ándate de aquí porque Dios te llamó y ya no nos estés estorbando. No, habiendo ayunado, dice, aunque ellos ya habían recibido el mensaje del Espíritu Santo diciendo que Bernabé y Saulo eran los encargados de ir a esa obra específica, vinieron ellos y entonces ayunaron más y oraron, les impusieron las manos, y cuando dice despidieron, no era que les dieron la mano y ya, sino que los prepararon, y la despedida duraba un par de días, y esto incluía que les tenían que dar todas las necesidades que ellos iban a tener a lo largo del camino. Les iban a dar dinero, si había algún tipo de moneda para hacer el intercambio, o algún tipo de metal para hacer el intercambio. Les iban a dar comida para el camino, les iban a dar vestimenta para que ellos no pasaran fríos, y les iban a dar un caballo, les iban a dar una mula, o les iban a dar un camello, o lo que sea para transportarse. A eso se refiere la palabra despedir. Los mandaban con todo, a eso se refiere. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Seleucia era una ciudad que estaba cerca, era costera, esa ciudad era costera y estaba al este de la ciudad de Antioquía, donde ellos estaban reunidos. Ellos caminaron hasta ahí, Seleucia, y había un puerto ahí. Y de ahí abordaron un barco y navegaron hacia la isla de Chipre. Chipre es el mismo Chipre que ustedes y yo ahora conocemos, que usted puede ver un mapa del sur de Europa y el sur de África, y ahí va a ver cómo está la isla de Chipre. Realmente ahora, si usted lo ve desde un mapa, parece muy cerca. Desde Seleucia, de donde ellos salieron, hasta Chipre, la navegación no era muy larga.
Llegaron hasta ahí y dice, y llegaron a Salamina y anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Interesante porque Salamina era una ciudad costera de Chipre. Entonces salieron de Seleucia, navegaron un poco hacia, podemos decir, hacia el oeste, suroeste de donde ellos estaban, y llegan a la primera ciudad importante de Chipre, que era Salamina. Ellos bajan ahí y empiezan a anunciar la palabra de Dios conquistando esa isla. Y resulta que ahí habían sinagogas de judíos, o sea, había presencia judía en Chipre. Y ellos llegaron ahí y empezaron a hablar de Dios. Tenían también a Juan Marcos, de ayudante, o sea, trajeron a un sexto que no estaba en la lista original, pero ellos ya armaron su equipo después que el Espíritu Santo los había enviado a esa misión. Ellos armaron otro equipo, o sea, incorporaron a Juan. En este equipo no es Juan el evangelista, sino Juan Marcos, otro de los discípulos de Cristo, y se les une a ellos en este viaje. Quiero recalcar también para aquellos que son estudiosos de la vida de Pablo, este es catalogado como el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Aunque aquí, si ustedes han leído conmigo, se llama Saulo hasta este momento. Ya van a esperar ustedes una sorpresa. Y habiendo atravesado toda la isla, están en Chipre, recuerden, vienen de Salamina, de Seleucia, perdón, llegan a Salamina, se bajan, y la isla de Chipre no es muy grande, y ellos caminan toda la isla hasta el otro extremo, y en el otro extremo hay una ciudad importante que sería como el otro puerto, que se llama Pafos. Por supuesto, predicaron la palabra a todo lo ancho de la isla hasta llegar a esta otra ciudad. Y ahí en esa ciudad, ya pues por supuesto ya se había corrido la voz de que andaba este grupo de hombres predicando acerca de Jesucristo, y ya se había hecho como el ruido, ya estaban en redes sociales y salían en los periódicos y digitales y todo esto, y ellos hicieron un alboroto ahí. Y en ese lugar, Pafos, que es esa ciudad del otro extremo de la isla, se encontraron a un hombre, dice aquí, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, era judío, llamado Bar Jesús. La palabra Bar Jesús, si nosotros la traducimos, significa hijo de Jesús. Pero Jesús es un nombre bastante común dentro de los judíos. De hecho, es un desarrollo del nombre Josué. De Josué viene a terminar en Jesús, o del mismo José. Es como una mutación de este nombre, y era bastante común en la época. Entonces este hombre le decían, podemos decir que Bar Jesús era como su apodo, porque probablemente su papá se llamó Jesús, pero no era Jesús de Nazaret, obviamente. Como les explico, era un nombre bastante común en la época, sobre todo en la cultura hebrea. Entonces, aparentemente este hombre se le decía Bar Jesús, llamado, dice, un judío llamado, o sea que tenía un apodo, Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. ¿Quién era el procónsul? Recuerde que hablamos acerca de las tetrarquías. Pues en Chipre había también alguien que estaba a cargo de todo. Toda esa zona, recuerden, en aquella época era dominada por el Imperio Romano. Entonces los romanos siempre tenían a su gente que estaba a cargo de todas las zonas de la tierra, ¿verdad? De donde el imperio había conquistado. Pues Chipre no era la excepción, y entonces el procónsul, que era un delegado del gobierno de Roma, Sergio Paulo, varón prudente, era el que estaba a cargo de Chipre. Dice el versículo 7, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír de Dios. No sabemos qué le había llegado a él, no sabemos qué información tenía el procónsul, pero a él le interesaba mucho escuchar esta nueva doctrina de Jesucristo, y entonces llamó a estos hombres para que platicaran con él. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago. Este es el mismo, este sí es el nombre de Bar Jesús. Bar Jesús ese era el apodo, pero su nombre era Elimas. Estaba poniendo atención porque decía, Saulo y Bernabé le vienen a hablar a mi jefe acerca de Jesucristo, y si él se convierte a los cristianos, va a repeler a todos los magos, porque ya se sabía
que eso estaba en contra de la voluntad de Dios y sigue estando en contra de la voluntad de Dios la magia, y vemos cómo Dios en varias porciones de la Biblia dice eso no lo hagan, eso no lo hagan, eso no lo hagan. Entonces Elimás decía, no, esto no puede ser. Esto no puede ser. Yo tengo que hacer algo para impedir que el procónsul Sergio Paulo le ponga atención a estos hombres. Versículo 8, entonces, pero le resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ahí está. Ven cómo todo se va armando. Y por eso hemos titulado este mensaje Sirviendo eficientemente a Dios. Y hemos visto cómo se ha ido desarrollando esta historia. Primero, hombres siendo obedientes al Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo. Dios escoge un grupo multidisciplinario, lo pone juntos, los pone a trabajar. Estos grupos de hombres multidisciplinarios buscan a Dios, buscan la unción del Espíritu Santo y usan todas las herramientas que describe la Biblia para lograrlo: la oración, el ayuno y ser obedientes a Dios. Se empieza a conformar el grupo y Dios empieza entonces a repartir las misiones. Y a Saulo y a Bernabé les toca ir a Chipre. Esa fue la orden de Dios. Y llegan ahí y se dan cuenta de todo lo que estaba pasando y empiezan a predicar la palabra. Ese es el contexto hasta ahora. Ellos están sirviendo eficientemente a Dios. Entonces dice versículo 9, perdón. Entonces Saulo, y vean ustedes, aquí viene algo bien interesante, dice, versículo 9, Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo lo siguiente, ya voy a decir las palabras. Este es el primer versículo en donde se le llama Pablo a Saulo. Aquí ustedes están siendo testigos de la transformación completa. Aquí se cierra la transformación. Saulo deja de ser Saulo de Tarso y se convierte en el apóstol Pablo. Aquí, en este momento, delante de nuestros ojos, hay una transformación de este hombre. Ya había cumplido con todos los requisitos que Dios había puesto para que él pudiese convertirse en una nueva criatura. Y aquí se da delante de nosotros. Y dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y fijó los ojos sobre este mago que estaba haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios y le dijo lo siguiente, versículo 10. Agárrese, póngase el cinturón porque esto suena duro. ¡Oh! Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Miren, si estas frases hubieran sido dichas en algún país centroamericano, les aseguro que hubieran sonado un poco peor. Sin embargo, podemos ver a dónde estaba la intensidad del apóstol Pablo, porque aquí sí ya lo podemos llamar Pablo, de aquí para atrás lo hemos estado llamando Saulo, pero aquí ya hubo una transición y este hombre se para lleno del Espíritu Santo y reprende a este hombre. Pero vean cómo lo describe: lleno de engaño, de maldad, hijo del diablo y lleno y enemigo de la justicia. Él le saca 4 características. ¿Cómo lo logra? Pues aquí ustedes pueden ver algo que es un milagro del Espíritu de Dios, que algunos, por supuesto, no van a dar crédito a esto porque hay personas que no creen en esto de los dones del Espíritu Santo, pero aquí estaba sucediendo algo que se llamaba un don de ciencia o un don de sabiduría. El Espíritu Santo le estaba revelando a Pablo en ese momento que lo que tenía delante era un instrumento de Satanás y lo tenía que desenmascarar delante de todos, y es por eso que con una gran autoridad le dice todo lo que le dice. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor, le hace esta interrogante a Bar Jesús o a Elimás, como usted lo quiera llamar, o Elimás Bar Jesús. Le dijo todo eso. Versículo 11, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por ningún tiempo. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo se le apareció a el mismo Saulo de Tarso y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdan el final de esa conversación? ¿Cómo quedó Saulo? Ciego, quedó ciego, hasta que el profeta Ananías llegó a orar por él
a consecuencia de una visión, lo estudiamos también en estas semanas a través del estudio del libro de los Hechos, una visión lo manda a orar por él y unas escamas le cayeron de los ojos. Vio un nuevo mundo después que se le devolvió la vista y fue el mundo de Jesús y por eso se hizo un servidor de Dios. Pues resulta que ahora, a manos de Saulo, bajo la unción del Espíritu Santo, este hombre queda ciego también. Se le da la misma receta. Quiere decir que tal vez Elimás, el mago Bar Jesús, pudo haber tenido la oportunidad de haber sido un siervo de Dios. Ahora pues aquí le mando del Señor ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. O sea, te vamos a curar, pero para mientras te vas a quedar cieguito un rato. Para mientras vas a tener esto, porque a mí me sirvió y te vas a dar cuenta el poder de Dios. Le estaba dando la misma receta. Y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano, por supuesto, el mago. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Es interesantísimo, siempre lo digo y me encanta el libro de los Hechos porque tiene tanto detalle que es fácil ubicarlo en un mapa, que es fácil ubicarlo en la historia, que es fácil ubicar lo que sucede y seguir la línea del relato, desde donde hemos venido aprendiendo un montón de cosas y cuando llegamos aquí nos damos cuenta que en verdad es una bendición. 3 puntos rápidos que quiero compartir con ustedes en la aplicación a esto. El desafío de Jesús a los discípulos es dadles vosotros de comer. Él les dijo, recuerdan ustedes, hubo 2 milagros en donde le dieron de comer a 5,000 y a 3,000 personas, denles de comer. Por eso el desafío en Chipre fue el mismo, vayan y denles de comer a las personas y enseñen y lleven el poder de Dios. Entonces hay mucha importancia en las etapas del aprendizaje para ser efectivos. Por ejemplo, el cambio de la religiosidad que tenía el apóstol Pablo, o Saulo para convertirse en Pablo, la ignorancia que había en su corazón hasta que llegó a su vida el nuevo nacimiento, el cambio que hubo de la autosuficiencia de todas estas personas. Imagínense Manaén, que había crecido con el tetrarca, debe haber tenido, digo yo, no sé, no lo conocí, no tenemos mucha historia, hemos querido tratar de buscar un poco más acerca de estos personajes, pero la información que hay es muy poca debido a que no se mencionaron nunca más en la Biblia, entonces no hay mucha información de carácter biográfico para podérselas traer. Pero si este hombre había sido criado con el tetrarca y había crecido con él, pues me imagino que ha de haber tenido una personalidad así muy segura, muy preparado, había mucha autosuficiencia, pero esa autosuficiencia tuvo que llegar a ser una humillación delante de Dios. Y digo humillación de la buena, por supuesto. Un cambio de la ignorancia al conocimiento bíblico, un cambio de la soledad de salir y hacer mi vida y desarrollarme a una administración pública y en un trabajo en equipo, el cambio de un trabajo individual a un trabajo en equipo. Todo esto se estaba llevando a cabo, por eso dice la Biblia en el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Se estaba desarrollando todo, estaba creciendo todo. Hay un cambio del servicio local al servicio internacional. Ahora que estaba teniendo este privilegio enorme de poder predicar la palabra de Dios acá en Guatemala, yo mismo hacía la broma y decía, vaya, soy internacional, decía yo, porque hemos venido a predicar a otro país. Y a la congregación a la que me dirigía le decía, yo no vengo de un país lejanísimo, aquí al lado, en El Salvador. Estamos muy cerca, pero el servicio nos lleva a predicar la palabra de Dios donde quiera que andemos. Esa es la bendición de trabajar para el Rey. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. ¿Y a dónde los llamó? Para ir a una isla a predicar la palabra de Dios. Entonces el ambiente espiritual, ministerial y social de la iglesia sirve mucho para que seamos efectivos, para que seamos eficientes al momento de desarrollar el ministerio de Dios. Y se tiene que crear un ambiente espiritual. En la iglesia, en el hogar, en el trabajo, yo debo caminar en la unidad espiritual y es por eso que en los versículos del 1 al 3 vemos cómo se conforma el grupo.
la unidad, digamos, carnal en un equipo de trabajo, en una universidad o en una empresa, puede llegar a llevar todas mis maneras de pensar, a llevar lo que aprendí en alguna escuela, lo que aprendí en otra escuela, y todo eso se hace un sincretismo de las cosas que todos podemos aportar. Pero en las cuestiones de la Biblia, en las cuestiones de Dios, del servicio a Dios, no hay un sincretismo de todas las cosas y doctrinas que pude aprender en el mundo. Hay una unidad. Hay una unidad en la oración, hay una unidad en la palabra de Dios, hay una unidad en la unción del Espíritu Santo. Y es ahí, aunque estemos preparados diferentes, en donde nos unimos para hacer cosas maravillosas. Hay ejemplos en la Biblia, no tengo ya tiempo para verlos, como el ejemplo de Acab y Josafat, dos reyes, si usted lo quiere ver en Segunda de Crónicas, capítulo 19, un poco antes, en capítulo 18 empieza esta historia, y se dan cuenta cómo estos hacen uniones y alianzas para poder guerrear, pero nos damos cuenta de que eso no funciona en la parte humana, en la parte carnal, pero cuando nos unimos en la parte espiritual, ahí sí, es estar de acuerdo esto con la palabra de Dios, es estar de acuerdo. Recuerdan en la interacción que hubo entre Jesús y Jairo. Jesús le dijo a Jairo, la hija de Jairo estaba muriendo, y Jesús le dijo, cree solamente. Eso es lo único que te pido. Hay una conexión entre Jairo y Jesucristo, una unión a través de la fe por la unción del Espíritu Santo, y la niña fue sanada, y él dijo, sí, yo creo, y cuando él llegó a su casa vio que su hija estaba sanada. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice Efesios 4:3. El amor a la palabra de Dios y la obediencia a esta es lo que nos va a generar este ambiente espiritual en la cual ustedes y yo saldremos adelante. Después de esto se genera un ambiente social, por supuesto. El ambiente social debe tener amor y aceptación, y es lo que hablamos aquí al principio. Dijimos que este grupo era multisocial, multirracial y que era inclusivo. Aquí voy usando otra vez esa palabra que hoy es peligrosa, pero la vamos a utilizar correctamente. Todos estaban incluidos aquí porque habían sido llamados al servicio y estaban unidos en el Espíritu Santo. Unos habían sido criados junto al tetrarca, y Saulo había sido criado o educado en las mejores escuelas de la época. Había una hermandad, Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Esto describe perfectamente lo que estamos viendo en estos primeros versículos del capítulo 13. No hay judío ni griego, vence la barrera religiosa. No hay siervo ni libre, vence la barrera social y económica. No hay griego ni bárbaro, vence la barrera cultural. No hay varón ni hembra, vence la barrera de los géneros. Esto es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hay un ambiente ministerial que se crea después. ¿Vieron? Hay un ambiente espiritual, hay un ambiente de unidad y hay un ambiente social. Y ahora hay un ambiente ministerial. Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. Entonces el servicio en unidad tiene un propósito, y el propósito es ministrar la palabra de Dios. Trabajo en equipo y efectividad en el servicio. Y punto número 3, y con esto terminamos, la obra gloriosa del Espíritu Santo para ser efectivos en un mundo tan necesitado es siempre confiar en la palabra de Dios. La obra gloriosa del Espíritu Santo es vital para que podamos cumplir esta obra y ser eficientes en el cumplimiento. Por eso hemos llamado este mensaje sirviendo eficientemente. Vemos cómo el resultado de estos hombres de buscar al Espíritu Santo hizo la obra. Vemos cómo el resultado de estar llenos del Espíritu Santo hizo que Pablo pudiera desenmascarar a este mago y cuáles eran sus planes oscuros detrás de ellos. Y el encargado de esta zona, de esta isla, recuerden, pudo llegar a los pies de Cristo debido a que el procónsul pudo llegar a los pies de Cristo debido a que Pablo tuvo bajo la unción del Espíritu Santo ese discernimiento de espíritu de decir, aquí pasa algo que no está bien.
el don del Espíritu Santo. Esto permite la expansión de la iglesia. Esto permite que se lleve a cabo el llamado al ministerio. Esto permite que tengamos capacitación y recibamos entonces la comisión que Dios nos da, así como se la dio a Bernabé y a Pablo. Después de esto hay un despido ministerial, como dijimos, un respaldo ministerial de parte del grupo a ellos. Ya explicamos lo que es despedirlos. Hubo predicación de la palabra, hubo dones del Espíritu Santo. Hay tanta evidencia de la presencia de Dios en esta historia que nosotros debemos buscar esta evidencia todos los días de nuestra vida. El don del discernimiento de espíritus, la conversión de los corazones por la palabra de Dios, como lo vimos en el procónsul, la obra del Espíritu Santo, como lo vimos en Saulo, la perseverancia del Evangelio sobre Satanás, sobre sus trampas, sobre sus delegados, como era el mago que en este momento estaba delante de ellos, y todo eso nos hace entender en esta historia que ustedes y yo debemos servir a Dios de una manera eficiente si nos organizamos de acuerdo al modelo bíblico. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, yo le invito que ahí donde está usted pueda abrir su corazón y que pueda entregarle su vida y que pueda darle la autorización de que pase a morar dentro de usted para que la unción del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que hemos aprendido hoy, pueda llegar a su vida. Pero usted le tiene que permitir la entrada, de otra forma el Espíritu de Dios no va a irrumpir en su vida. ¿Cómo lo hace? Con una sencilla oración a donde le dice: sí, y aquí estoy, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de las cosas que he hecho mal, Señor, y ahora reconozco que tú eres mi Dios y mi Salvador. Si usted quiere dar ese paso de fe, yo le invito a que lo haga ahí donde está. Puedo hacer una oración con usted y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento, reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Lléname de tu santa unción y ayúdame, Señor, a tener una transformación, así como la tuvieron todos estos hombres de esta lista que ahora hemos aprendido. En el nombre de Jesús, amén y amén.